A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos. Gracias por estar escuchando esta enseñanza, este estudio del libro de Hebreos. Este libro forma parte del compendio de libros del Nuevo Testamento, pero también es una carta. Es una carta que el autor, el escritor, no se sabe a ciencia cierta quién fue. Algunos se los atribuyen a Pablo, otros a Apolos, a Bernabé, incluso a Priscila. Pero no hay un entender claro ni una definición total de quién fue el escritor de esta carta. ¿A quién está dirigida esta epístola, como también se le llama a las cartas? Está dirigido a los hebreos, a los descendientes de Abraham, al pueblo de Dios que practicaba el judaísmo, pero que después de que Jesús vino, murió y resucitó, este grupo de hombres y mujeres que practicaban, como les decía, el judaísmo, o sea, ellos habían crecido con las enseñanzas de la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, con los proverbios, con los salmos, sabían de los profetas, de todos aquellos escritos que había sobre las profecías, pero llegó a su corazón el mensaje. Y la lección de hoy se llama el mejor mensaje. Y el mejor mensaje que recibieron estas personas judías que practicaban la tradición, la religión, el judaísmo, es haber recibido a Jesús en su corazón. Es haber reconocido que la profecía del Mesías se había cumplido. Ellos reconocieron que Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó. Y al morir los reconcilió también a ellos, como a ti y a mí, con el Padre. Que lo que Jesucristo vino y hacer a la cruz fue limpiar todos los pecados, a limpiar toda la maldad, toda iniquidad que había en sus corazones y en sus vidas. Entonces, eso fue lo que este grupo grande, este pueblo de los hebreos, sucedió en su vida, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo o Bernabé o Priscila o Apolos, la persona que haya escrito esta carta, por qué se las dirige? Porque ellos en ese momento estaban teniendo una persecución. Y una persecución de parte de los fariseos, de parte de escribas, de parte de las personas, ¿verdad?, que como cultura y como religión practicaban el judaísmo. Y los querían convencer de que regresaran a la tradición, que se quedaran en la ley y que no caminaran en la gracia. Entonces el escritor, guiado por el Espíritu Santo, es lo que habla al corazón de los hebreos, es eso, que se mantengan en su fe. Entonces, esta carta a los hebreos, este libro del Nuevo Testamento, es tan importante porque nos muestra a Jesús y la animación de continuar a pesar de la persecución, a pesar de querer ser seducidos a retroceder, ¿verdad? Y a caminar en la ley. Pero ellos ya conocían la gracia, ya conocían y habían reconocido, como tú y yo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo era el único camino al Padre, que Jesucristo había muerto por ellos, que Jesucristo había limpiado sus vidas, sus pecados, y que Jesucristo era su sanador, su libertador, el Mesías prometido, que no había que esperar a nadie más, que Él ya había venido a la tierra. Entonces, en este estudio de hoy vamos a leer 2 capítulos, el primero y el segundo capítulo.
¿verdad? Pero nos vamos a ir así como por secciones. Yo te animo, si tú estás escuchando este estudio, que vayas por tu Biblia y tú una libreta o un dispositivo donde tú puedas hacer anotaciones para que después sigas, pudieras seguir estudiando, ahondando, ¿verdad? Buscando los versículos. Te recuerdo que la palabra, ¿sí? La palabra nos trae libertad. La palabra nos trae sabiduría. La palabra nos hace libre porque la palabra de Dios es Jesús. Entonces vamos a ver a partir del primer capítulo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, perdón, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y mira qué interesante lo que dice aquí la palabra. Dice que hablando Dios, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Y aquí vamos a recordar un poquito. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios hablaba con el ser humano, ¿verdad? ¿Te recuerdas que habló con Adán? ¿Te recuerdas que habló con Moisés? De muchas maneras habló con Moisés, a través de una zarza ardiendo, que no se consumía, a través de su voz, ¿verdad? De la voz de Dios. A Elías le habló de muchas maneras y una de ellas fue un susurro apacible, un viento apacible, ¿verdad? Al profeta Isaías, al profeta Oseas, ¿sí? Y les hablaba de cosas para el pueblo, pero también cosas personales. Entonces, pero Dios habló de muchas maneras, ¿sí? A través de los profetas, pero también habló a través de sus hijos, a través con ellos, o sea, había un diálogo. Dios siempre ha tenido un interés de tener un diálogo con el ser humano, un diálogo con sus hijos, un diálogo con las personas que incluso van a creer en Él, ¿no? Porque muchas veces Dios, bueno, a mí me habló antes de que yo creer en Él, ¿verdad? No sé si a ti te pasó, pero a muchas personas antes de ser creyentes, Él habla al ser humano. Él da el primer paso siempre. Y habla para sanar nuestros corazones, para dar instrucciones. Pero aquí mira qué interesante que dice, y el escritor le está diciendo, y quiero que no perdamos ese enfoque. Se lo está hablando a un grupo de personas que habían practicado el judaísmo, pero que habían abierto su corazón a Jesús. Lo habían reconocido como el Mesías, que la profecía se estaba cumpliendo, ¿sí? Y estaba afirmándolos en la fe. Y recuerden que Dios habló mucho, dice, a través de los profetas a los padres. En estos posteriores días nos ha hablado en presente, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y aquí te recuerdo algo. Dios constituyó a Jesús heredero de todo, pero a ti y a mí, coherederos juntamente con Él de todas las cosas.
Y dice que por Jesús mismo hizo el universo y que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Y quien sostiene, sustenta, alimenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Jesús. Y dice, ¿qué hizo Jesús? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, les recordaba a los hebreos qué era lo que Jesús había hecho. Pero ve cómo lo describe a Jesús. Qué hermoso, qué poderoso cómo describe a Jesús. Yo leo esto y, ay no, el corazón se me ensancha, ¿verdad? Que espero que a ti también. Y dice que por medio de sí mismo Él purificó nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí se está escribiendo a Jesús Dios, ¿sí? Porque igualmente te recuerdo, Jesucristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y esta descripción que se hace en esta primera parte del capítulo 1, del versículo 1 al 4, es la descripción de Jesús 100% Dios. Por el cual, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y aquí te quiero comentar algo. Aquí se está enfatizando la identidad de Jesús, ¿verdad? Porque tal vez en esa persecución, en ese de querer seducir a los hebreos para que regresaran a la religión tradicional, a que regresaran a vivir a la ley, tal vez les decían, no, es que mira, todavía estamos esperando al Mesías. Jesús no es el Mesías. El reino que vino a instituir no es como ese rey que queríamos nosotros que él viniera. Todavía no se ha manifestado el Mesías. Entonces, el escritor de Hebreos es enfático en hablar sobre la identidad de Jesús. ¿Sí? Él dice, es el Hijo. Dice 3 veces. Tú si aquí lo lees, ¿verdad? Y lo lees después y dice otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Sí? Habla la identidad de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y hace aquí, ¿verdad? Una comparativa con los ángeles. Dice, Él es superior a los ángeles. ¿Y por qué crees que es tan enfático? ¿Por qué salen a relucir los ángeles en esta carta? ¿Verdad?
Y yo le pregunté al Espíritu Santo, pero ¿por qué salen tanto que para qué como decir de los ángeles, no? Con que hubiera dicho que es el hijo, pues ya quedaba claro, ¿no? Pero fíjate que el pueblo de los judíos, aunque tú no lo creas, era un pueblo muy supersticioso. ¿Te acuerdas de aquel hombre que estaba en aquel lugar donde estaba esperando un paralítico, que estaba esperando que las aguas se movieran, que un ángel de Dios viniera y moviera las aguas para él poder ir y ser sanado? Como no tengas una idea, los que practicaban el judaísmo eran gente muy, muy supersticiosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la historia, ¿verdad? El pueblo judío se mezcló con otras religiones. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Entonces agarraba cosas, en la práctica, agarraba cosas. Entonces aquí el escritor es muy enfático en decir que Jesús es superior a los ángeles, ¿sí? Porque ellos creían mucho en esto, ¿verdad? Hay gente estudiosa ellos mismos dicen que no saben de dónde lo sacan, ¿verdad? Que para los judíos, una parte de estos hebreos judaicos decían que los ángeles, este tipo de ángeles, habían sido creados en el quinto día de la creación. Yo no lo veo en la Biblia, pero no lo veo al lado, ¿no? Pero son esas cosas de supersticiones, de usos y costumbres que se van haciendo y se van replicando y la gente ya las nota como una verdad, ¿verdad? Entonces, para Dios, para el Espíritu Santo, era muy importante que el escritor de Hebreos remarcara la identidad de Jesús y que Jesús es cabeza de todo principado, dice la palabra, de toda autoridad, de todo gobierno, ¿sí? De todo espíritu de maldad. Jesús es la cabeza de ángeles caídos y no caídos, ¿sí? Él es la autoridad máxima. A nadie, dice aquí, Dios le dijo, siéntate a mi diestra, siéntate acá. Pero fíjense, dice aquí que Jesús es dice que es el resplandor de la gloria del Padre, de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, era muy importante por este momento de la vida de los hebreos que ellos estaban pasando. Y bueno, yo no sé si en tu vida en algún momento, porque acuérdate, a mí cuando yo hago los cursos, y este que es un estudio, siempre me gusta mencionar porque nosotros siempre debemos de vernos en la palabra. Entonces, a veces, por circunstancias de la vida, nosotros podemos tener luchas de fe, ¿sí? Tal vez no tenemos la persecución esta que tenían estas personas, pero se nos pueden venir cosas en la vida, ¿verdad? Que uno dice, ah, caray, como que no me está gustando esto, ¿verdad? Como que ¿dónde está Dios? ¿Sí? Como que estaba mejor yo antes, ¿sí? Y empezamos a tener una, una crisis de fe, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, vengamos al libro de Hebreos, ¿sí? Y volvamos a leer quién es Jesús. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la sustancia misma del Padre. Entonces, aquí en este primer capítulo nos están hablando del mejor mensaje. Acuérdate que esta parte del estudio se llama el mejor mensaje. Capítulo 2 del libro de Hebreos, de la epístola a los Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y que no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿No? Estaban en tiempos peligrosos estos judíos, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en tiempos peligrosos, en temporadas peligrosas de nuestra vida, en esas crisis de fe. Pero aquí el escritor dice, es necesario que con más diligencia, eran diligentes, porque no nos dicen que con diligencia, dice con más diligencia. Y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. ¿Sí? Es necesario. Cuando nosotros estudiamos la palabra, necesitamos ver estas palabras. Hay palabras claves cuando nosotros hacemos un estudio. Y aquí dice que es necesario que con más diligencia atendamos, fíjate, necesario, más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, aquí ellos tenían un peligro, el deslizarse, el resbalar, el soltar la fe, el volver a vivir en la ley, el dejar la gracia, el volver a esperar al Mesías, ¿sí? Pero ¿cómo evitamos tú y yo, de acuerdo al consejo de la palabra, es deslizarnos como tal vez les pudo haber pasado a los hebreos? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y dice aquí, ¿verdad? Que primero fueron oídas esas cosas a través, la cual habiendo sido anunciada, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí no es como un castigo, ¿cómo escaparemos? ¿No? No, es que, o sea, perder esa bendición de vivir bajo la gracia, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Acuérdense, aquí en el primer capítulo decían que en otros tiempos Dios había hablado mucho y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, ¿verdad? Pero acá, ya en este tiempo de los judíos, ya Jesús había venido y él había hablado directamente. Y aquí hago un paréntesis. Hay un estudio dentro de aquí en YouTube, que es el Sermón del Monte. Es una de las maneras más claras que Jesús habla a las personas. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Si no tuviste esa oportunidad de escucharlo, te invito a que veas todo este estudio. Entonces Jesús había hablado, ya Jesús había venido, había tenido un contacto, perdón, directo con las personas. Él ya había dado muchas instrucciones, había enseñado, ¿verdad? Muchas cosas. Y dice que aquí, que además de que primeramente fueron anunciadas por el Señor, fueron confirmadas después. Por aquellos dice que testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros. Todos los apóstoles, ¿verdad? Discípulos, seguidores de Jesús. Cuando Jesús, antes de que Jesús partiera y cuando Jesús partió, la presencia allá fue ascendido,
se empezó a dispersar el mensaje, el buen mensaje, las buenas nuevas de salvación. Se empezó a dispersar que Cristo, el Mesías, ya había venido y había muerto y resucitado. ¿Sí? Entonces, pero había un grupo grande de personas. Otro anuncio. Si no has visto la serie de 12 hombres comunes, también te invito a verla. Entonces, todas esas personas, los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Todo, era un grupo grande, grande de nuevos creyentes. La nueva iglesia del Señor, ¿verdad? Estaban compartiendo. Hacían, Dios hacía a través de ellos señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad del Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba repartiendo todos esos milagros, los prodigios, las señales. Dice en el versículo 5 del capítulo 2, porque no sujetó a los ángeles el mundo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Y aquí en esta parte, aquí va a empezar a hablar el escritor de Jesús como ser humano. Ese Jesús 100% hombre. ¿Ok? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y qué hermoso que Jesús nos llame sus hermanos. Yo cuando oro muchas veces digo, Jesús, mi hermano mayor. Y me quebranta. Porque a través de Jesús, ¿sí? Nosotros somos hijos, ¿sí? Del Padre. Recuerda que todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿sí?
Somos hijos de Dios. Y Él dice, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, ¿verdad? Y por eso te explicaba que aquí habla de Jesús 100% hombre, porque habla sobre ese sacerdocio. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este estudio, porque en el próximo vamos a ver al mejor sacerdote, ¿sí? Hoy vimos el mejor mensaje, Jesús. Jesús, Dios, ¿sí? La gloria misma del Padre, la sustancia total de Él, mucho mayor que los ángeles. Y ese Jesús que es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Entonces, ha de haber sido, si yo me pongo en aquel momento, ha de haber sido muy especial para estos nuevos cristianos hebreos que estaban en esa persecución, porque la persecución que se dio en ese momento a la nueva iglesia fue una persecución que estaba hecha por este grupo religioso, ¿sí? Por los fariseos, por los que practicaban el judaísmo. Entonces, es que ellos querían rescatar, ¿verdad? Querían rescatar a las personas que habían creído en Jesús y que ellos en sus corazones pensaban, este grupo religioso, que todavía no había venido el Mesías. Pero estos judíos, ¿sí? Ya le habían abierto su corazón a Jesús. Ya sabían que Él era el Hijo de Dios. Ya sabían que se había cumplido la promesa en Jesús de ese Mesías que iba a venir a rescatar, que iba a venir a ser ese cordero presentado como ofrenda en la cruz y que a través de ese derramamiento de sangre iba a haber la reconciliación con el Padre y la limpieza de todos los pecados, de toda la maldad que una persona hubiera cometido. Entonces, es muy especial este libro de Hebreos. Tal vez lo has escuchado antes, esta epístola, pero tengo como la expectativa en el Espíritu Santo que vamos a aprender mucho en este tiempo que estudiamos juntos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.